la verdad sí tenía como recuerdos vagos, pero no lo recordaba muy bien. Mónica, uno de los pretextos para conversar es arrancar con algo que tenga que ver con lo que hacemos. Y siempre invitamos a que tomen una ficha de este juego que es maravilloso y que yo creo que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí. ¿Cuál color te gusta de esos dos colores? A mí me gusta el negro. ¿Ya? ¿Y de las fichas cuál escogerías? Escogería un peón. Ok, bueno, toma el peón. Como esto también está medio con la arquitectura, voy a llevarme esta torre. ¿Listo? Okay. Yo cogí el peón que liberaba la torre. Ok, perfecto. Bienvenida a Entablar, Mónica. Bueno, el peón y la torre. La reflexión que hiciste me gusta mucho. Tomaste el peón porque libera la torre. Sí. Mónica, hay que empezar por el nombre de la fundación que diriges. Porque es que para mí es un oxímoron, es decir, es una gran contradicción. Sí. Y quiero como empezar por ahí fuertemente. Se llama Fundación Patrimonio para el Desarrollo. Exactamente. Y justamente trataba como de hacer de generar esa incomodidad, el nombre, Sí. porque normalmente los temas de patrimonio la gente los asocia como opuestos a los temas de desarrollo. Y yo sí estoy absolutamente convencida de que el patrimonio debe ser un elemento estructurante para planear. Ya. Para planear la ciudad, para planear no solo la infraestructura, sino las comunidades, los procesos sociales. Entonces, ponemos el patrimonio como un elemento con el cual llegamos al desarrollo social, económico, cultural de las comunidades que estamos afectando en nuestro trabajo. Ya. Yo te pregunto sobre la contradicción de los dos términos. Cuando aparece la palabra patrimonio, aparece un imaginario muy complejo. Pues, esa palabra patrimonio pues, viene casi que de la antigua Grecia y Roma. Los patricios romanos, o sea, los padres de la patria, ¿cierto? Los patricios y a quienes les debemos lo que tenemos hoy, es decir, los antecesores nuestros. Pero también se hace como mucha relación a lo viejo, a lo que eventualmente estorba en la casa para las juventudes. ¿Qué concepción y desde dónde parte esa preocupación de ustedes por el patrimonio? ¿Cómo entender el patrimonio? O sea, ¿cómo decirle hoy a un joven qué es patrimonio? Yo realmente empecé a amar el patrimonio cuando entendí que el patrimonio no era esa cosa vieja, como llena de canas, de arrugas, que huele como a guardado, que tenemos todos en el imaginario, ¿cierto? Sí. Cuando yo entendí que el patrimonio es algo que me están entregando a mí para seguir construyendo, entonces yo dije, bueno, aquí es donde yo tengo la posibilidad de crear a partir de algo en lo que otros creyeron, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando hablas de patrimonio cultural es igual como si estuvieras hablando de un patrimonio económico. Sí. Es algo que te heredan y que tú debes seguir trabajando en eso pues para que no se acabe y ojalá siga creciendo. Entonces, lo que hay que decirle a las generaciones actuales y futuras es que el patrimonio no es un asunto de los abuelos ni de los papás, sino que patrimonio cultural, cuando hablamos específicamente, son simplemente las manifestaciones culturales que una comunidad ha creado a lo largo de la historia y que se les está entregando para que ellos sigan creando sobre ella, para que sigan siendo comunidad, para que sigan construyendo sociedad. Entonces yo pienso que la clave para hablar con los jóvenes de patrimonio es bajar como el nivel de lenguaje, no porque ellos no entiendan ese nivel de lenguaje, sino porque es que normalmente se ha asociado a las élites y se vuelve un asunto muy ladrilludo, muy aburridor. ¿Será que es más sencillo de lo que pensamos y a lo mejor por eso lo obviamos? Pues te lo pregunto porque sucede como cuando uno está en la casa, a veces las porcelanas de la sala las olvidamos porque siempre han estado ahí
y nos han estado acompañando con su presencia y hablan de muchas historias y a lo mejor el hecho de que siempre estén allí hace como que no necesitemos incorporarlas nuevamente o recordarlas. En ese orden de ideas, tenemos un país que tiene compleja relación con el patrimonio, siento yo, o sea, Colombia tiene problemas de memoria fuertes y las ciudades tutelares nuestras han sucumbido en su defensa del patrimonio bajo la idea de desarrollo y por eso pensé que era muy avesada la idea de la Fundación Patrimonio para el Desarrollo, porque era conjurar un poquito, en el caso por ejemplo de los paisas, esa idea del hacha que mis mayores me dejaron por herencia. Bueno, el hacha es patrimonio, pero también hay un patrimonio natural. Y en el caso de la ciudad donde operas tú, que es Medellín, vemos cómo el desarrollo en algún momento de la historia reciente de esta ciudad arrasó con parte fundamental del patrimonio. Te puedo responder la pregunta retomando el ejemplo que pones de la porcelana china de tu abuela. Es que de pronto te va a interesar o te vas a dar cuenta que está ahí cuando se rompa o cuando se la roben o cuando tenga riesgo de desaparecer, ¿cierto? Entonces ahí vas a empezar a pensar, era valiosa, era de mi abuela, era importante para mí y me va a hacer falta. Eso es lo que sucede y ha sucedido normalmente con el patrimonio en Colombia. Nosotros tenemos una cultura que ama mucho los temas de la novedad, de la innovación, de ser los primeros en, ¿cierto? Claro. Pues en Colombia en general y especialmente en Medellín, ¿cierto? Sí. Medellín que se está caracterizando por ser una ciudad en que nos importa mucho decir somos los primeros en hacer esto, ¿cierto? Sí. Pero también es importante decir, o por lo menos a mi modo de ver, que no todo es patrimonio, ¿cierto? No todo se tiene que conservar, no todo tiene que estar ahí para toda la vida. Hay cosas que desaparecen y desaparecen simplemente porque no son necesarias. Sobrevivieron a una nueva generación, o sea, una generación ejemplo, para la cual no fue importante. ¿Qué cosa podría ser de añoranza corta para algunos, pero que necesariamente debió haber sucumbido y desaparecido? No necesariamente que debió haber desaparecido, pero yo te voy a poner un ejemplo que seguramente va a ser muy poco popular y que muchas personas se podrán enojar conmigo, pero trataré de hacerme entender, y es el Teatro Junín. O sea, muchas personas... Bueno, pero venga, se me está metiendo en un problema más complejo que quiero como resolver ahora. Vamos a ir a unos mensajes y cuando volvamos vamos a ver un video que es muy bello, que tiene mucho que ver con Patrimonio para el Desarrollo, y vamos a regresar sobre el Teatro Junín porque es algo que tengo ahí en el tintero. Okay. Bueno, Mónica, aquí estamos viendo algo que me parece bien simpático y es una forma de acercarse a diversos públicos con un lenguaje bastante contemporáneo. Cuéntame un poco sobre este video que estamos viendo ahí. Bueno, mira, es que pues nuestra preocupación siempre es cómo preservar y conservar y divulgar el patrimonio, ¿cierto? Pero eso normalmente no lo hacemos con la gente que ya lo quiere y lo valora y lo conoce, ¿cierto? Eso lo tenemos que hacer es con las personas que no lo conocen. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que los jóvenes quieran venir a conocer Prado? Y empezamos a identificar que Prado, habrá que decir que es un barrio ya mítico y absolutamente determinante en la ciudad de Medellín, habrá también que decirlo, donde vivió una clase dirigente, pujante de los industriales antioqueños. Sí. ¿Cuándo empieza Prado? 1930 más o menos. 1930. Sí. Pues sí, Prado es el único sector de preservación patrimonial que tiene Medellín y tiene pues condiciones de patrimonio ambiental, paisajístico, urbanístico y arquitectónico. Además paisajístico, urbanístico, arquitectónico e histórico. ¿Cierto? Esos son 4 elementos bien importantes. Exacto. Sí. Entonces, pues es donde está la sede localizada y es donde nosotros hemos
establecido como nuestro laboratorio abierto de patrimonio, que es una metodología que estamos creando para poder proponer la gestión integral de sectores patrimoniales, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos allá nuestra sede, afortunadamente tenemos visita de muchos estudiantes y jóvenes que van a conocer qué es Prado y qué es la fundación y qué es patrimonio y todo esto, y todos nos preguntaban si en la casa había fantasmas. ¿Ah, sí? Y empezábamos pues a contarles cosas que nos pasaban y veíamos que los ojos les empezaban a brillar y dijimos, por ahí es. Entonces nos inventamos un recorrido que se llama Los Fantasmas de Prado, que es un recorrido histórico en donde entramos a diferentes casas del barrio Prado en la noche. Sí. Y en cada casa lo que tenemos es una activación cultural. Para nosotros es muy importante trabajar con los colectivos culturales que tenemos no solo pues, en el centro de la ciudad y en la ciudad, de jóvenes que están haciendo como diferentes cosas para mostrar. Bueno, ¿y es mi impresión o esos colectivos son mucho más hoy que ayer? Es decir, ¿han crecido exponencialmente? Sí, claro. Ahí es impresionante la cantidad de jóvenes en Medellín que están involucrados con la actividad urbana y cultural y es muy bonita. Y lo que me parece a mí más lindo es que todos están articulando y trabajando juntos, ¿cierto? Entonces cada vez que hacemos algo buscamos hacerlo en conjunto. Sí. Entonces este tema de los fantasmas de Prado, pues... Es una maravilla. De hecho, este lugar, que es un lugar ya mítico en la Universidad de Antioquia, que es el Teatro Camilo Torres Restrepo, tiene también su fantasma. Eventualmente por allá se oye un martilleo. Y es muy divertido porque me recuerda al fantasma de la ópera. Pero entonces eso, yo te voy a hacer una pregunta, mientras vemos imágenes de esta secuencia de Prado con actividades que ustedes proponen, que son maravillosas. Esa idea de que se piense en fantasmas detrás del patrimonio tendrá algo que ver con la carga simbólica de esos bienes, es decir, de quién vivió allá, de cómo se habitó, de cuáles fueron sus sucesos. Te lo digo porque ahí es donde yo siento que se empieza a juntar el patrimonio material con el inmaterial, es decir, cómo narramos nuestra historia. Sí, mira, es que eso es indisoluble. El patrimonio material siempre está ligado al inmaterial, o sea, tú no puedes tener un patrimonio inmaterial sin tener un soporte, ni el patrimonio material existe si no tiene un valor simbólico y una carga simbólica. Entonces, ¿qué hay detrás de todos estos proyectos? Es la manera de narrar qué es el patrimonio, cuáles son las historias, cuáles son sus protagonistas. Cuando nos referíamos, por ejemplo, a los fantasmas de Prado son la historia, los personajes que ya no están, la memoria de una ciudad que ya no es esa, ¿cierto? Sí. Es como todo lo que ahora pareciera estar muerto, pero no está, porque está ahí, está en ese lugar. Entonces lo que hacemos nosotros es de una manera muy tranquila, muy sencilla, muy lúdica, tratar de llegar a diferentes públicos con cosas que sabemos que les gustan hacer. Claro. Veía ahorita que estabas pasando imágenes de ¿A qué sabe Prado en 90 años? Sí. Y eso fue, digamos, uno de los proyectos más lindos que logramos hacer, pues que hasta el momento, porque empezamos a hablar con las señoras de Prado y nos decían, no, es que yo añoro mucho cuando uno salía a hacer los algos con las amigas y a chismosear y en el costurero, y dijimos, qué bonita oportunidad para recuperar la memoria gastronómica del barrio Prado. ¿Quedan muchos habitantes originales en Prado o la población definitivamente se fue? ¿Cómo ha sido eso? Quedan muchos residentes en Prado. Hay un mito que dice que en Prado no vive nadie, y bueno, hace poquito hicimos un censo y había más de 9.000 personas habitando en Prado. Solo que, digamos que no salen mucho porque no hay un espacio público de calidad para disfrutar. Entonces las personas de Prado pues llegan a su casa por las noches, salen las mañanas y llegan por las noches, no disfrutan del barrio como se pudiera disfrutar. ¿Cierto? Pero eso tendrá que ver con la tipología misma de barrio, o sea, como que estas casas eran para clases sociales altas, donde el tema de disfrute estaba interno. Sí. Uno ve que tienen solares, tienen baño de inmersión, que es una condición arquitectónica de herencia judía que tenemos nosotros. Es decir, hay como que todo estaba solucionado hacia adentro, entonces el espacio público de esa idea urbana donde el civita se relaciona con el otro, de pronto tiene una característica muy particular. Ahora, sumando a esto que son laderas, ¿no? O sea, no es como tan... Pues ahí estás dándole clavo al tema del patrimonio, y es que las ciudades se transforman, se transforman porque la cultura y las sociedades se transforman. Si el patrimonio construido no entiende eso,
está condenado a desaparecer. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Las casas de Prado están diseñadas para que la familia, además, yo no necesitaba salir a buscar amiguitos a la cuadra porque tenía 2 hermanos dentro de la casa, ¿cierto? Y eran familias grandes, numerosas. Exactamente, entonces... Y había una familia extendida a los empleados domésticos. Exactamente. Entonces, yo entiendo que habían personajes que ya no están, como el ballet o el paje. Es decir, antes se tenían otras formas de vida. Vamos a ir esta conversación se vuelve muy amena y uno quiere como sacar más información. Sí. Vamos a ir a lo último corte de mensajes y vamos a entrar con el Teatro Junín en Medellín. Listo. Bueno. Mónica, hace unos días estaba hablando con una persona que es muy relevante en la ciudad de Medellín y esa persona muy joven participó de la demolición del Teatro Junín y de la construcción del edificio Coltejer. Es una persona muy próspera, me estaba contando sobre a manera anecdótica sobre sus hazañas personales, por así decirlo. Y lo que me pareció más bonito fue que reconoció que se había hecho se había logrado una catástrofe en la ciudad al no reconocer la historia de ese espacio, y que pensaron que estaban haciendo bien, que estaban yendo por la idea del desarrollo. Es más, me decía, Óscar, es que en ese momento era como preocupante, había una bonanza, teníamos la empresa más pujante de Antioquia, o de Colombia, en Antioquia, que era Coltejer, y simplemente salió el lote a venta y se fue ese edificio, se pudo haber hecho cualquier otro. Sí. Me estabas hablando del Teatro Junín. Sí, mira, yo pues no tiendo a juzgar las decisiones que se toman en la historia, porque lo que me interesa son las razones por las cuales se tomaron esas decisiones, claro. ¿Cierto? Entonces tendemos mucho a darnos golpes de pecho y a decir, ay, el Teatro Junín, pero lo que yo he logrado entender de la historia del Teatro Junín, que además me parece que fue muy triste que tomaran esa decisión, pero entiendo que el teatro llevaba más de 10 años sin ocuparse. Claro. Es decir, había una sociedad a la que no le interesaba ese teatro, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros ahora, porque valoramos, reconocemos que arquitectónicamente, que cultural, históricamente tenía muchos valores, decimos, hey, qué pesar, o por qué no construyeron el edificio Coltejer en otro lugar, claro. Perfectamente hubiera podido ser al frente, no sé, en la manzana siguiente. Sí, es verdad. Pero lo que hay que entender es el proceso histórico y el contexto social del momento en el que eso ocurrió. Era un teatro que nadie estaba valorando y que ellos no vieron en ese momento ningún problema en que se destruyera. Entonces es muy importante entender que para poder proteger el patrimonio, las personas y las comunidades tienen que estar conscientes de que hay valores. Ahí estás tocando algo a lo que quería llegar, y es la idea sociológica de identidad. Exacto. Hasta qué punto yo me identifico con mi historia, con lo que soy, con mis anhelos e incluso hasta mis miedos. Y definitivamente tener certeza de lo que somos es una cosa muy, muy compleja, porque es el inconsciente generalizado el que habla. Es decir, a nosotros nos gustan el ajiaco en Bogotá, el sancocho en el Valle, en Antioquia los frijoles, y eso va a seguir así hasta que pase lo del peligro de la porcelana, hasta que creamos que tenemos que meterlo en un museo para protegerlo. ¿Cómo juzgar, o más bien, cómo tipificar esta sociedad que ha desechado esos asuntos? Porque cuando me hablas del teatro, realmente no me estás hablando del teatro, me estás hablando de las prácticas sociales que hacían que el teatro viviera. Exacto. Mira, hay una cosa con la cultura latinoamericana que es hermosa y súper compleja a la vez, y es que nosotros no tenemos una identidad, ¿cierto? Nosotros tenemos múltiples identidades, y eso es lo que nos hace que los temas de patrimonio se vuelvan tan complejos, tan difíciles, pero tan ricos también, claro. ¿Cierto? Entonces, en estos temas de identidad es muy importante que las personas reconozcan qué es lo que los hace sentir que pertenecen a, ¿cierto? Claro. Para poder saber qué es lo que vale la pena conservar o no en estos temas del patrimonio. Porque es que si un objeto o una manifestación no logra generar sentimientos de identidad en una comunidad, o no logra trascender a temas de memoria, y no solamente el tema pues como de la historia, sino de la memoria colectiva, de la construcción colectiva de una sociedad,
pues no pasa a ser más que una anécdota en la historia de la Claro, vida de claro, algo, de claro. una ciudad. Claro. Entonces por eso es muy importante, nosotros trabajamos muy duro para que los jóvenes y las nuevas generaciones se apropien y entiendan y den valor. Puede que no sean los mismos valores que nosotros les damos a los objetos o a las manifestaciones, que les den su propio valor y a partir de ese reconocimiento como parte de su cultura, pues Claro. sigan transformando y construyendo en eso. Esa idea de identidad tiene realmente como un efecto muy concreto cuando hablamos de diferencia, es decir, estás diciendo que como yo pertenezco a un grupo y ese pertenecer al grupo quiere decir que ese grupo tiene ciertos factores que hacen que sean diferentes a otros. ¿Qué nos está faltando en Colombia? La legislación está clara frente a los temas de protección. Por ejemplo, en Bogotá veo que los edificios patrimoniales tienen deducción de impuestos, tienen se colocan esas infraestructuras en un nivel predial distinto para que paguen menos. En Medellín funciona así. ¿Cómo funciona el tema? Mira, yo pienso que Colombia tiene una ley de protección del patrimonio muy bonita, muy bien estructurada, que tiene muy poquitos dolientes. Ya. Porque en general, en Bogotá aún, pues, donde están más conscientes del tema, Sí. donde hay una oficina específica para trabajar el tema del patrimonio. En Bogotá, o sea, en el Bogotá, distrito. en el distrito, exactamente. Todavía falta mucho trabajo por hacer frente a la protección del patrimonio, inclusive desde los mismos organismos estatales. O sea, uno cada rato ve cosas que suceden desde el ministerio, por ejemplo, lo que pasó con el Teatro Colón, que uno dice cómo es posible que el mismo ministerio esté haciéndole este daño a la Candelaria, o sectores en municipios como Jardín, que acabaron con el pueblo con un teatro, con una tramoya de 5 pisos, Claro. que hace el mismo ministerio. Ahora, en Medellín es peor porque en Medellín, primero que todo, no existe una política pública sobre patrimonio, o sea, no hay una estructura pensante definiendo qué va a hacer con el patrimonio, quién lo va a intervenir, quién lo va a cuidar, quién lo va a controlar, de dónde van a salir los recursos. Claro, Todo el nos tiempo se están apagando Nos incendios. faltan muchas cosas. Mónica, esto es un tema sumamente apasionante. Yo estoy realmente muy contento de haberte escuchado, de haber conversado contigo. Te quiero felicitar por lo que estás haciendo y sobre todo por lo que vas a seguir haciendo, porque siento que una mujer que en principio quería ser médica y terminó siendo arquitecta y finalmente se juntaron dos universos, que fue el hecho de pretender o querer cuidar a los demás con el hecho de cuidar el patrimonio, es lo que también significaba la curaduría. Sí. Mil gracias por estar en Entablas, A ti. espero verte muy pronto y sobre todo espero disfrutar de lo que estás haciendo. Muchas gracias, Oscar, y a la universidad por esta invitación tan bonita. Gracias.